Muy buenos días, está ya con nosotros el ingeniero Roberto Aspiazu, él es presidente de la Cámara de Energía, además hombre de valiosa opinión a nivel nacional, con quien vamos al siguiente diálogo. Ingeniero, ¿cómo está? Un gusto, buenos días. Patricia, buen día y saludo a los radioescuchas. A ver, ingeniero, queremos entender, los que no sabemos de la materia, queremos entender qué es lo que pasa con esos motores de Progen, que si dan por terminado el contrato, que si quedan pocos días, que si no, y sobre todo esto de que era para 50, pero trajeron de 60, o que era para 60, pero trajeron de 50. ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? ¿Eso cuesta plata, sí o no? ¿Y quién la asumiría? Ingeniero. Bueno, vamos por partes, o Ah, sea, hay que separar lo de Progen de lo de Austral. Lo ya. de 50 megahercios, 60 megahercios respecto al funcionamiento de los equipos y su interconexión con la línea de alta tensión es el tema de Austral. Comencemos con Progen. Ahí el problema básicamente, hasta donde nosotros tenemos información como cámara, es que se ha venido por el atraso acumulando eh, multas y estas han terminado superando el máximo permitido del 10% y eso obligado a SELEC a declarar la terminación unilateral del contrato en medio de las protestas de la parte interesada, esto es Progen, en el sentido de inculpar a SELEC de no haber cumplido oportunamente con pagos y con procedimientos de auditoría que por obvios motivos supuestamente no se han realizado. Pero visto desde afuera y sin disponer de toda la información del caso, porque esto se ha manejado con reserva por parte del gobierno, dígase del Viceministerio de Electricidad, básicamente porque hemos entrado en un plan de judicialización y eso pues impide que abran toda la información para efectos de conocimiento de la opinión pública nacional. Entonces, por ahora, eso es lo que se sabe y en concreto, esas plantas debieron empezar a funcionar a primeros de noviembre y a fin de noviembre. La de 150 en Ajá. Salitral, la de 50 en Quevedo. Resulta que estamos promediando segunda quincena de junio y todavía no entran en funcionamiento. ¿Cuál es la conclusión? Que finalmente en el proceso licitatorio que se cumplió en agosto del año pasado, Ecuador como país no terminó escogiendo a los socios convenientes para sus intereses porque no cumplieron con el plazo establecido, que era absolutamente urgente debido a que por entonces estábamos con un problema de apagones y resulta que pues se han valido de una serie de excusas, pretextos para efectos de ir dilatando, prolongando la entrega de la planta en funcionamiento conforme correspondía y el anticipo respectivo que se entregó. Desde luego, pues surgen toda una serie de especulaciones en el sentido que por la premura del caso no hubo una garantía de parte Progen, esto no lo tenemos pues ciertamente confirmado, pero es de las versiones que circulan, como producto también de que por el lado oficial no se entrega toda la información. Y lo cierto es que el factor entrega en plazo perentorio, cuando se hizo la licitación, era relativamente con alto puntaje. Entonces, finalmente incumplieron con esto, seguimos con el problema y finalmente todo se reduce a que no solamente esos 150, sino ahora sí agregamos a la de Austral, que son 91 megavatios restantes, pues están en duda en momentos en que apuntamos hacia un nuevo estiaje a partir de septiembre con consecuencias pues un tanto inciertas, más allá que el gobierno Ya. mantiene el discurso de que no va a haber apagones. Ingeniero, ya vamos a ir a ese tema que es vital para nosotros. Pero pregunto yo, o sea, ¿qué tan importante puede ser que aduzca Progen, que el gobierno, que se lee después, que no hizo las auditorías, etcétera? Si ellos iniciaron pidiendo 15 días, después un mes, después mes y medio, después directamente, cínicamente se fueron a 5 meses, y así hasta ahora que ya sabemos. Es decir, aquí hay un incumplimiento inicial cuando todavía no teníamos que tener tantas auditorías y tantas cosas. Ahí hay un cumplimiento, que sí, por una tragedia que si no me equivoco fue por el huracán Milton, pero hay un incumplimiento inicial por parte de ellos. O sea, ¿qué chance tenemos? Y le pregunto esto porque es que siempre salimos mal parados en cualquier contratación pública. Le pregunto esto porque
sería el colmo que perjudicados de no recibir lo que se supone que se contrató, encima perdamos algún tipo de demanda. Yo sé que su área no es la legal, pero por el sentido común y por el servicio que tenían que haber dado, o sea, me imagino yo que primero es lo primero es que ellos incumplieron. En esos concursos donde participaron tanto Progen como Austral, hubo como 10 oferentes. Entonces, como le decía hace un momento, creo que finalmente el país escogió a los socios equivocados, porque usted saca a colación lo del huracán Milton, pero el huracán Milton puede haber complicado una semana, retrasado pocos Claro. días la entrega de la planta en funcionamiento conforme las condiciones o requisitos contractuales, pero finalmente eso no sucedió. Ahora, en lo que tiene que ver con Australia, estamos con el problema que algunos de los equipos funcionan a 50 megahercios, perdón, a 50 hercios, Ya. y eso supone una limitación en términos de la facilidad para efectos de interconexión con la línea de alta tensión que funciona bajo una modalidad distinta de 60 megahercios. Entonces, ahí estamos también en un problema que posiblemente desemboque también en una situación parecida al caso de Progen. Por lo pronto, no hay un anuncio oficial, pero eso está un poco dentro del pronóstico. Y la preocupación gira alrededor de que SENACE hace poco anunció que de cara al estiaje de septiembre deberíamos resolver un problema de suministro de 430 megavatios para efectos de mantener plena soberanía energética. Esto quiere decir que no dependamos de la energía que entrega Colombia y bueno, esa es la cifra de referencia respecto a qué es lo que puede pasar en el futuro inmediato. Por lo pronto sabemos que se está llevando a cabo un proceso de licitación de alquiler de 260 megavatios eh, por año y medio, que eso estuvo originalmente previsto para enero de este año y en este momento se está efectuando en junio, es decir, también con mucho desfase y con la premura que exige el inminente inicio del estiaje. Entonces, un poco, esos son los elementos de juicio que podemos poner sobre la mesa. Ya, ahora estos necesitamos de qué, de 60 y trajeron de 50. Esto se puede Tercios, solucionar. no. Hasta ¿Cómo? información que yo tengo, eso Ya no, me se cortó. porque se trata de equipos que funcionan los unos a 1500 revoluciones por minuto y los otros a 1800 revoluciones por minuto. Es decir, son equipos de distinta naturaleza. Entonces, no es tan fácil hacer esa adaptación que finalmente se ha anunciado como una solución alternativa. Es decir, por ahora y hasta donde conocemos, ahí hay un problema, no está resuelto, está significando una demora adicional respecto a la entrega de la planta en funcionamiento, que todavía no ha hecho pruebas hasta donde nosotros conocemos, y en consecuencia hay un problema adicional, una situación incierta, respecto a lo cual naturalmente estamos a la espera de ver qué es lo que sucede. Por lo pronto hay el anuncio de la Contraloría en el sentido de que ellos inmediatamente están dispuestos a trabajar en la auditoría correspondiente para establecer exactamente cuál es la situación, si los equipos son nuevos o no son nuevos, porque este también es uno de los condicionamientos que estuvo dentro de las bases de la licitación de agosto del año pasado, y hay distintas versiones que se tienen que no son precisamente nuevos, y eso desde luego hay que aclarar debidamente. Ya no sé qué decirle, porque ante la premura, de la necesidad, porque ya septiembre es a la vuelta de la esquina, porque ya junio, estamos hoy 16, o sea, falta julio, agosto y llegó el estiaje. ¿Qué más tenemos? O sea, ¿en qué sí se ha avanzado? ¿Qué hemos mejorado? ¿Qué podemos decir que cuenta para disminuir la cantidad de energía que necesitemos y que por lo tanto, por lo menos los cortes, si es que hay, sean de pocas horas? Bueno, hay los 300 megavatios de las 3 barcazas turcas, eso está como energía en firme. Igualmente tenemos 204 megavatios adicionales en lo que tiene que ver con la central hidroeléctrica de Toachipilatón, con la ventaja de que esa es la vertiente Pacífico, no en la vertiente amazónica, y se somete por tanto a un régimen estacional diferente y sin duda puede coadyuvar frente a una situación eventualmente crítica.
Y también hay algo de recuperación de parque termoeléctrico, pero tenemos dudas de que sea tanto como los 700 megavatios que se ha anunciado, porque finalmente eso supondría que se ha recuperado la totalidad del parque obsoleto con problemas de mantenimiento que se tenía antes de los apagones. Sí se ha recuperado algo, pero ahí también hay la duda de cuánto efectivamente un momento determinado pues vamos a disponer de esa energía en firme. Así que ese es el estado de cosas. Bueno, hay una posibilidad con Colombia y con esta pregunta que le planteo, y yo quisiera que usted luego nos permita unos 3 minutitos porque pasaremos con nuestro corresponsal en Colombia. Hay una posibilidad con Colombia de que volvamos a comprar la energía como el año anterior, y lo digo porque no sabemos finalmente en qué situación estemos con Petro. Primero dijo que no reconocía al gobierno, después vino, pero dijo que había venido era para pedir la libertad de los presos políticos que él menciona. En fin, o sea, no sabemos la situación exacta. ¿Qué posibilidades hay de volver a traer energía de Colombia? Bueno, esa posibilidad está abierta en la medida de que tengan el excedente para facilitarnos, merced a la interconexión entre los dos países, 450 megavatios, que fue una entrega, yo diría, regular durante ciertos momentos, pero en la medida que Colombia tuvo también problemas de generación por el Ujú. estiaje, evidentemente no tuvieron cómo hacer la entrega durante algunas semanas y eso sin duda tuvo un efecto directo sobre el incremento de los periodos de apagones que en algún momento estuvieron en 6, 8 horas y después incrementaron a 10, 12, 14 horas con las consecuencias correspondientes. Recordar que de acuerdo al Banco Central en 2024 las pérdidas ascendieron a 1.931 millones de dólares. Esto es, tuvo una incidencia directa sobre el decrecimiento de la economía en 2 puntos del Producto Interno Bruto. Este factor de los apagones, donde desde luego hubo este factor colateral relacionado al suministro de Colombia, que en distintos momentos fue importante, pero como le digo, llegó un momento en el cual ellos también necesitaban la energía y no la Exacto. pudieron entregar oportunamente cuando nosotros la necesitábamos. Aparte, en la medida que nos entregan energía termoeléctrica, esa energía es cara. Esa energía puede estar en rangos de 33, 37, promedio probablemente menos, 27. Eventualmente pueden entregar también energía hidroeléctrica y esa energía hidroeléctrica es más barata, entre 7 y 9 centavos de dólar el kilovatio hora, ¿no? Entonces, un poco es como están las cosas. Ingeniero, en conclusión, ¿cómo estamos con esta situación de los motores de Progen, con otros proyectos que se están dando, pero que no sabemos en qué estado están todavía, y con una naturaleza que digo yo, no sé, ¿no? Parece que se estuviera portando benignamente, pero ¿cómo estamos para ese estiaje para el mes de septiembre? Yo diría que un tanto incierto el desenlace o la situación que podría darse en cuestión de pocos meses respecto al estiaje. Yo creo que ese es el sentir general, más allá del anuncio del gobierno que no va a haber estiaje. Ojalá que sea así, porque finalmente eso nos va a permitir trabajar, vivir con tranquilidad sin el sobresalto del ciclo de apagones, sean cortos o largos. Pero, en fin, veamos qué se puede hacer en este corto tiempo. Evidentemente, alentar que esta licitación del alquiler de 260 megavatios pueda ir adelante con éxito y que no se repita lo que sucedió ya en lo que tiene que ver con la contratación de Progen y Austral, que están con problemas, lo sabemos perfectamente bien y lo hemos venido comentando. También destacar un factor que es importante y es el hecho de que durante los apagones del año pasado, la industria, sobre todo la grande y mediana, tomó decisiones respecto a comprar aquellas que no lo tenían, grupos electrógenos. Entonces, ahí hay una capacidad de generación que se ha incrementado de una manera importante y que podría servir para el caso de que pues haya un déficit de suministro en cuanto tiene que ver con la red pública y bueno, estamos un poco a la expectativa de lo que pueda suceder, pero
ahí hay una capacidad de generación que ha aumentado de manera importante, Sí. más allá de que nosotros no tenemos la cifra exacta de cuánto ha incrementado el parque de generación que corresponde a la industria nacional. Pero debido a el rigor de los estiajes en su momento, evidentemente tuvieron que comprar grupos electrógenos, muchos industriales del país, de distinto tamaño, porque no tenían otra solución, obviamente. Yo un poquito quería referirme a eso. Mira, hoy hay un titular en Primicias que dice, la demanda de paneles solares en residencias creció 325%, mientras que las industrias un 745%. Esto es una generación que no depende del gobierno. ¿Cuánto puede ayudar, solucionar, soportar esto? Yo diría que en el caso de los paneles solares todavía sigue siendo marginal porque es de uso residencial, doméstico y hasta donde hay una medición más o menos confiable, eso no supera los 60 megavatios. Es decir, Ecuador hoy por hoy es un país que no tiene plantas grandes en lo que tiene que ver con energía fotovoltaica y la mayor no sobrepasa los 4 megavatios. Entonces, eso hay que ponerlo en perspectiva para no generar por esa vía de información mucho aliento respecto a que esa es una solución que nos va a servir eventualmente en el próximo tiempo. Bueno, realmente es incierto, como usted bien lo dijo, es incierto, ¿no? Sí. Pero yo creo que más allá de la necesidad de producción, políticamente no se puede dar el lujo a este gobierno de tener incertidumbres, no, ni estar en la misma situación que estuvimos el año anterior. Ingeniero, si usted me permite, le voy a presentar a nuestro nuevo compañero, Pablo Araujo, quien tiene una inquietud, yo creo que se quedó con una inquietud en el caso de Progen que me parece muy importante para que no repitamos estas situaciones. Pablo. Gracias, Patricia. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Ya, yo lo estaba escuchando acerca de este tema, de verdad, del caso Progen, y yo tengo una consulta. ¿Qué lección deja el caso Progen sobre los riesgos estructurales en los procesos de contratación pública en Ecuador, especialmente en proyectos financiados con recursos internacionales? Yo pienso que lo principal es tratar de buscar socios, por llamarlo de alguna manera, en este momento crítico que necesitamos generación que sean confiables. Decía hace un momento que en los procesos licitatorios que estamos comentando, el de Progen y el de Austral, participaron una decena de empresas. Muchas de esas ofrecían equipos General Electric, Wärtsilä, Hyundai, totalmente confiables que seguramente de haber contratado a esas empresas no estaríamos con los apuros que en este momento estamos, desde el punto de vista de que son marcas reconocidas internacionalmente, que no generan ninguna duda sobre que son de primera línea, confiables, y probablemente si así hubiera sucedido en este momento, no estaríamos con las dudas existenciales, por decirlo metafóricamente, de si vamos o no a tener energía a partir de septiembre cuando comience el estiaje. Claro. Así que yo creo que esa es la experiencia principal. En este caso, lo barato salió caro, incluido el factor relacionado a la entrega, porque como ustedes entenderán, no hay muchas unidades disponibles nuevas en el mercado. Entonces creo que es más práctico apuntar, como se está haciendo ahora en términos de alquiler, a unidades que sencillamente presten el servicio pudiendo ser perfectamente usadas, porque esas se pueden traer al país mucho más rápido que las nuevas. Ingeniero, me queda una última inquietud de 10.000. Ustedes como Cámara de Energía, ¿saben cómo va el tema de ese punto de desarrollo de energía geotérmica de la cual se había hablado, que era con financiamiento, me parece que de 42 millones de dólares de Japón? Pero son proyectos de mediano plazo, al igual que otros de energías renovables no convencionales. Recién se está empezando a construir el primero, el eólico de Villanaco 3 en Loja, ¿Mm? de 110 megavatios de capacidad, y están pendientes todavía el resto de un paquete de 800 megavatios en total, en donde hay fotovoltaicos y también hidroeléctricos de mediano tamaño, hablando de 50 megavatios en particular en este caso.
que todavía tienen que resolver problemas de bancarización por los problemas que ha habido de garantía de pago por parte de las empresas distribuidoras del país, tanto CENEL como aquellas distribuidoras en la sierra particularmente, que son de economía mixta, porque finalmente ahí hay un problema estructural, porque el sistema funciona en base a subsidios, entonces hay todo un cruce de cuentas que está impidiendo en el fondo que las empresas del Estado tengan capacidad de inversión. Entonces, en el caso de la inversión privada, naturalmente se requiere de una garantía de repago y eso se está logrando a través de una línea de financiamiento, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que es lo que va a permitir que estas unidades de energías renovables entren en funcionamiento, pero no antes de año y medio, 2 años. Esto no sirve para el próximo O sea, ya día, esto para septiembre no. probablemente tampoco para el del año siguiente, pues los tiempos se vienen bastante ajustados. Ingeniero, realmente es preocupante porque el tema es el tiempo. Finalmente, si pudiéramos decir que con qué porcentaje estamos preparados para septiembre, con un 20, con un 15, con un 30, con un 40, ¿podría usted porcentualmente decir más o menos estamos en tanto? A ver, el año pasado, durante el momento de crisis, se habló de que el déficit era de 1080 megavatios. Ustedes lo recuerdan perfectamente. SENACE ha salido a decir que el déficit para fines de soberanía energética es de 430. O sea, por lo menos tenemos que suplir esa falta, es decir, esa es energía, potencia que todavía no tenemos disponible y hay que procurar tenerla de cara a septiembre de este año. Así que esas son un poco las cifras que manejamos. Adicionalmente, tener presente que hemos pasado, por razones de incremento de la demanda, de promedios de consumo de 4.600 megavatios al día a 5.150. Es decir, ha habido un crecimiento natural de la demanda que eso de modo propio configura un problema en términos de que es energía adicional que tiene que ser suministrada por quien corresponde. Ingeniero, bueno, que Dios nos proteja a todos, que con Colombia podamos hacer la negociación, porque ahí podríamos hacer algo más rápido, ¿no? Y que esta situación de Progen realmente la lógica sea la que la determine, porque ya no nos vamos a poder analizar. Lógicamente aquí los perjudicados hemos sido nosotros, ¿no? Y esperemos que los planes del gobierno. O sea, lo ideal hubiera sido que esa energía esté disponible ya, pero los atrasos han seguido al punto tal de que, como decía hace un momento, estamos mitad de junio y todavía no hay una expectativa cierta de que esas plantas estén disponibles para agosto, septiembre, de manera tal de que hay completa incertidumbre y sin duda esas negociaciones han sido un fracaso, o sea, no hay cómo llamarlo de otra manera. No se puede. No, así es, no se puede decir de otra forma. Y bueno, pues esperemos que para septiembre no estemos en apuros. Lo que creo que es importante decir es que este estiaje va a ser menos severo que el del año pasado. Entonces eso de todas maneras nos brinda un cierto alivio. Acuérdense que el año anterior, en abril del año de 2024, ya no llovía. tuvimos los primeros apagones, creo que por lo menos un periodo de unas 3 semanas. Este año no ha sucedido así y en algunas partes del país sigue lloviendo. Ojalá que sea así. En verdad, quisiéramos tener un año normal en lo que se refiere al suministro de energía eléctrica, pero creo que es muy importante ir trabajando en la reforma del modelo e ir generando regulaciones que permitan la inversión privada, no solo en generación de energías renovables, sino también en generación termoeléctrica, que se ha descuidado a consecuencia de esta nueva ola de que hay que pensar en las energías renovables, pero eso ha significado también descuidar tener lo que se denomina energía en firme, que en este momento le estamos necesitando. Ingeniero, que Dios nos acompañe, insisto,
porque estas negociaciones pues no han sido lo que todos esperamos, ansiábamos, no, pero la naturaleza está hasta aquí jugando de nuestra parte y esperemos que así sea hasta el mes de septiembre. Y que si es que llegan a haber apagones, pues, o sea, tener la seguridad, la tranquilidad, Dios quiera, de que no serán ni de 14, ni de 8, ni de 6 horas, ¿no? O sea, estamos en el proceso y nos hubiera gustado que sea más ágil, más rápido, ¿no? Pero estamos en el proceso de mejorar y creo que hay que exigir en el tema y de alguna manera saber que tampoco se puede solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí se puede negociar mejor. Gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Un saludo.